Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Estamos muy contentas porque hoy empezamos el Nuevo Testamento tan esperado después de tantos meses. Esta clase vamos a ver, digamos, así como lo mencionamos, un panorama, una introducción, digamos, al Nuevo Testamento. Vamos a empezar nuevamente, como siempre les digo, con esta parte que viene en la Biblia y dice, Introducción al libro, al Evangelio de Mateo. El nacimiento de Jesús de Nazaret marcó el comienzo de la época de un nuevo reino en la tierra que por mucho tiempo se había esperado, el reino del cielo. El Evangelio de Mateo describe la llegada de este nuevo reino por medio de las enseñanzas y los hechos de Jesús, el Mesías. Debido a que el reino del cielo es un tema fundamental en este Evangelio, Mateo es cuidadoso en mostrar de qué manera Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento que hablan del Mesías, el soberano del reino. También incluye la genealogía de Jesús para mostrar su linaje real. Luego de describir el nacimiento virginal de Jesús, Mateo describe su bautismo mesiánico, su tentación en el desierto y el comienzo de su ministerio. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos cómo se debe vivir en su reino. Luego realiza muchos milagros y enseña mediante parábolas, o sea, historias que iluminan aún más el carácter del reino del cielo. El Evangelio de Mateo resalta que en el reino del cielo habrá tanto gentiles como judíos. Concluye con la muerte y la resurrección de Jesús y su mandato de hacer discípulos en todas las naciones. Obviamente no vamos a ver todo, vamos a ver pedacitos, pero fíjense lo que dice en esta que es la Reina Valera, Tony, ¿te acuerdas de esta Biblia? Spurgeon. Dice, como primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo sirve como un portal entre los dos testamentos, de los libros del Nuevo Testamento y, por cierto, de los cuatro evangelios. Mateo posee las conexiones más fuertes con el Antiguo Testamento. Mateo nos da el plan completo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Trae a la memoria las profecías hebreas y se refiere a ellas unas 60 veces. Se cumplió. Y para que se cumpliese lo que dijo el Señor. También mira hacia adelante al hablar no solo de la venida y del ministerio del Mesías, sino también de su plan futuro para su iglesia y para su reino. Bueno, díganme si no les gustó esta nueva presentación, que van a ser nuestras nuevas presentaciones de hoy en adelante. Aquí tenemos un pequeño tocón, ahora sí ya me aprendí el nombrecito, Tony. Y bueno, pues esperemos que la disfruten. Aquí para remembrar un poco lo que hemos visto, está un poco pixeleada la imagen porque es una captura tomada de internet, pero es más o menos para que vean lo que hemos visto, la creación, la caída, los patriarcas, el éxodo y la tierra prometida, los reyes y el templo. Esto está en el Antiguo Testamento, la división que está aquí, el reino dividido. Acuérdense que ya habíamos visto lo de Asiria, lo de Babilonia, y hoy vamos a empezar aquí, en donde está esta línea rosa, nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Obviamente, esto se lleva un ratito de explicaciones, pero para que sepan más o menos en dónde vamos a estar. Ahora, como lo comentó Tony en una de las clases, acuérdense que terminamos con Malaquías y si era Malaquías, ¿verdad, niñas? No me vaya yo a estar equivocando. Sí, Acuérdense que vienen estos 400 años de silencio en donde ya no hay profetas. Y bueno, ¿qué pasó desde Malaquías hasta Mateo? Ah, pues aquí tenía yo el acordeón y no lo vi, ¿verdad? Este, bueno, pues aquí estamos viendo al número uno, el Imperio Persa. El ministerio del profeta Malaquías se desarrolló aproximadamente en el 420 a.C. bajo la dominación persa. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Acuérdense que lo vimos hace 2 semanas.
El imperio griego, el imperio griego de Alejandro Magno conquistó al imperio persa y llegó a dominar Judea en el 332 a.C. Tras su muerte, su reinado se dividió en cuatro gobiernos: el Seleucida, Ptolemaico, Antigónida y Lisímaco. Esto lo vamos a ir viendo en las clases los jueves con Tony. No nos vamos a detener aquí, pero es más o menos, les quisimos poner esta lámina para que más o menos se dieran una idea de qué pasó en esos 400 años. En el número 3, el imperio Seleucida, tras varias batallas entre los Ptolomeos y los Seleucidas, finalmente los Seleucidas dominan al pueblo judío en el 200 antes de Cristo aproximadamente. Número 4, rebelión macabea o Hasmonea. En el 167 antes de Cristo, Matatías y sus hijos se rebelan a el rey Seleucida llamado Antíoco IV Epífanes debido a prohibiciones de la ley y a la helenización. Todo este periodo, la verdad es que es súper interesante, lo vamos a ir viendo con Tony y creo que también va a valer muchísimo la pena, pero nosotros no nos vamos a enfocar ahorita en esto. En el número 5, el Imperio Romano, Pompeyo llega a invadir Judea y derrota a los macabeos en el 63 a.C., anexa Judea a la República de Roma. Y en el número 6, Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, aparece en simultáneo con Jesús a inicios de los evangelios del Nuevo Testamento. En aquel tiempo, los judíos estaban bajo el imperio romano. Bueno, pues estamos muy contentas de ver esta presentación. La verdad es que la esperamos con muchísimas ansias. Aquí tenemos los Perdón, 27, perdón. perdón, si te regresas tantito al anterior. Yo nada más Sí. quería hacer referencia como en una lámina. A mí me gustó mucho esta lámina porque estos 400 años de silencio que tanto nos ha comentado Connie, aquí se ve muy claro las 6 etapas de todo lo que pasa en el mundo antes de llegar al Nuevo Testamento. Hubo un silencio especial en esta época, pero fíjense ustedes cómo ahí empieza a entrar toda la historia que sí conocemos. Y ahí es donde empieza a entrar toda la historia de Alejandro Magno y todo lo del Imperio Romano y qué es lo que pasa después. Y cuando viene lo del Imperio Romano, que muchos de nosotros hemos visto todas esas películas, como que hay un hueco, como que hay un vacío, como que hay un espacio que no se sabe qué sucede, e inmediatamente llega Juan el Bautista, lo cual me encanta porque pues Juan el Bautista viene a ser el primero de los profetas de todos los que estuvimos viendo en todas las clases anteriores. Entonces, curiosamente vimos a todos los profetas anteriores en las 20 30 clases anteriores que llevamos, pero ahora resulta que después de los 400 años, Juan el Bautista es el primer profeta. Ya, perdón, Mir. Así es. Bueno, entonces, miren, introducción al Nuevo Testamento. La Biblia no fue escrita de un momento a otro, está compuesta por un total de 66 libros escritos a lo largo de más de 1500 años por más de 40 autores a lo largo de tres continentes diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito más o menos, fíjense este dato, más o menos en 1000 años y cubre cerca de 3000 años de historia. Los documentos del Nuevo Testamento fueron escritos más o menos en 50 años, solamente 50 años, entre el 50 y el 100 después de Cristo, y cubren un periodo histórico aproximadamente de no más de 100 años, lo cual este dato también nos pareció súper interesante. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma que se usaba con mayor frecuencia en el Imperio Grecorromano, es decir, el griego koine, que significa común, o sea, griego común. Es posible que ciertos libros del Nuevo Testamento hayan sido escritos originalmente en arameo o en hebreo, pero no podemos saberlo con seguridad. Marcos se dice que fue escrito en hebreo. Muchos de los libros del Nuevo Testamento son anónimos, ya que sus nombres no se mencionan. La Biblia es considerada el libro más vendido y publicado en el mundo, aunque es difícil determinar el año exacto en que se convirtió en el libro más publicado. Se estima que desde la invención de la imprenta en 1453, la Biblia ha sido impresa en grandes cantidades.
En la actualidad, se estima que se imprimen alrededor de 80 millones de Biblias por año, lo que la convierte en el libro más publicado y vendido en el mundo. Y como dato extra, pues lo más triste es que aunque es el libro más publicado en el mundo, también es uno de los menos leídos y por eso lo tenemos que leer y por eso tenemos que hacer todas estas presentaciones y compartir todo lo que estamos aprendiendo para que todos los demás también lo puedan saber. Esta también es una imagen en donde esto se ve un poco pixeleado también, pero pues ustedes lo pueden ver en la Biblia y más o menos es para que se den una idea de qué consta el Nuevo Testamento, donde están los evangelios, las cartas paulinas, el libro histórico, las cartas generales y el libro profético. Entonces, vamos a ver qué interesante está todo esto. Bueno, en muchas Biblias se menciona la palabra canon. ¿Qué significa la palabra canon? El término canon al principio significa caña, pero más adelante significó caña de medir y de ahí regla o modelo o norma. Con el tiempo llegó a tener el sentido puramente formal de lista o tabla. Esto lo pueden checar aquí en internet. El canon bíblico se divide principalmente en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel desde la creación hasta la época anterior a Jesús, mientras que el Nuevo Testamento se centra en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como en los inicios de la iglesia cristiana. ¿Qué tanta importancia tendría el nacimiento de Jesús y todo lo que sucedió para que podamos dividir a una hora en antes de Cristo y después de Cristo? Y estamos viendo aquí también la inmensa misericordia de Dios después de todos los libros del Antiguo Testamento que vimos y después de estos 400 años que ya iremos aprendiendo con Tony y con todas las cosas que vamos a ir aprendiendo, que aún así Dios nos manda a su único hijo para que pues nosotros estemos hoy aquí y que seamos salvos. Y antes de que le cambies, Mir, a mí me encantó mucho esta imagen que les pusimos, porque aunque no vamos a platicar todo, obviamente, del Nuevo Testamento hoy, apenas estamos iniciando con la primera clase del Nuevo Testamento, esta imagen de la paloma tiene un significado muy especial, porque es cuando realmente en esta etapa, ya lo platicaremos en su momento, después de la muerte de Jesús, obviamente, nos deja el Espíritu Santo, que es lo que tenemos hoy en día. Siempre dicen, ¿y qué es lo que pasa, no? ¿Dios se va? Bueno, no. Nos deja el Espíritu Santo y sigue con nosotros y sabemos que el Espíritu Santo siempre ha sido representado con esta paloma. Antes del Nuevo Testamento no existía el Espíritu Santo. Eso es muy importante que lo entendamos. Esa es una de las diferencias importantísimas entre el Antiguo y el Nuevo. No sé si quieras decir algo, Tony. No existía evidentemente, obviamente, perdón, más bien presente, no lo notábamos. Todos los profetas, cada uno de ellos tenían visiones y obviamente venían de parte del Espíritu Santo. Sí, o sea, no, ni tampoco nos pasaba que se hablaba de Satanás. Ahora vamos a darnos cuenta que existe en el Nuevo Testamento y que Cristo predica el Antiguo Testamento, pero lo predica en orden, no como lo hicieron los fariseos para controlar a la gente. Connie. Sí, yo quiero decir nada más, el Espíritu Santo sí ha estado presente siempre. Ujú. Cuando fue la creación del mundo, Él estaba ahí. Lo que pasa es que no habitaba en la gente o podía entrar y salir. Y ya fue cuando Jesús nos prometió el Consolador, el Espíritu Santo, cuando entró en todos los que fueron elegidos. Pero sí existía.
Y bueno, nada más para terminar mi participación en estas láminas, hay una pequeña nota aquí en mi Biblia que dice, el primer nexo entre mi alma y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad, no mi mérito, sino mi miseria, no mi prestigio, sino mi derrota, no mis riquezas, sino mi necesidad. Y la verdad es que a mí me gustó mucho esta parte y la verdad es que qué amor tan grande de nuestro Dios para poder mandar a su Hijo y darnos todos estos mensajes que vamos a ir estudiando en esta nueva temporada. Ya, Lupita, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces ahorita estamos haciendo, acuérdense, solamente una introducción de lo que es la primera parte del Nuevo Testamento. Como ya comentó Mirna hace un momento, evangelios proviene del griego evangelión, que significa buena noticia o mensaje de salvación. Hay 4 libros que narra la Biblia: la muerte y la muerte y la resurrección de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se escriben por inspiración divina que Dios le da a cada uno de los evangelistas, como lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento. Aquí quiero hacer nada más mención, no lo escribimos, pero lo quiero mencionar porque lo vamos a ver más adelante. El nacimiento y la infancia de Jesús lo vamos a encontrar en Mateo 1:2 y Lucas 1:2. El bautismo y tentaciones de Jesús en Mateos 3:4, Marcos 1 y Lucas 3:4. El ministerio de Jesús en Galilea en Mateos 4:18, Marcos 1:9, Lucas 4:19. Enseñanzas de Jesús, incluyendo el Sermón del Monte en Mateo 5:7, milagros y curación de Jesús en Mateo 8:9, Marcos 1:5 y Lucas 4:8, oposición y conflictos con los fariseos y saduceos en Mateos 12, Marcos 2:3, Lucas 5:6, etcétera. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque como se pueden dar cuenta, empieza siempre toda esta historia con los evangelios y se van dando los diferentes eventos de las primeras etapas de Jesús, que es lo que vamos a ver desde su nacimiento. También están los Hechos de los Apóstoles, libros que describe la historia de la iglesia cristiana, libro, perdón, que describe la historia de la iglesia cristiana primitiva. Epístolas de Pablo. Son 13 cartas escritas por el apóstol Pablo a diversas iglesias. A los romanos, está en Primera de Corintios, también en Segunda de Corintios, también está en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, en Primera y Segunda de Timoteo, en Tito, en Filemón y en Hebreos. Esto es un resumen muy interesante porque a veces cuando queremos encontrar cosas de Pablo, pues aquí ya nos da un resumen específico de dónde podemos buscar todas estas cartas. En las epístolas generales hay 7 cartas escritas por otros autores a diversas iglesias y personas. Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y Apocalipsis, que también se llama Revelación, libro que contiene visiones proféticas y apocalípticas. Obviamente esto que estamos mencionando en esta sencilla lámina en 5 renglones contiene muchísima información de personajes muy particulares y específicos que vivieron con Jesús y que tuvieron una trascendencia para nuestros días. Este es un resumen para que se vayan dando cuenta de todo lo que vamos a ir viendo en el Nuevo Testamento, porque ya dejamos el Antiguo Testamento, ya dejamos a los profetas y ahora empezamos con todas estas personas que obviamente escribieron muchas cosas y que trascendieron hasta nuestros días. La que sigue, Mir. En esta primera parte de la clase del día de hoy nos vamos a enfocar en 2 partes importantísimas, solo 2 de ellas. El nacimiento de Jesús, que es obviamente el evento más importante del mundo mundial, como decimos nosotras, y el bautismo de Jesús. Aquí les vamos a dar cómo inicia toda esta situación desde el nacimiento de Jesús y cómo después, ya siendo adulto, llega a bautizarse. En Mateo 1:2
nos menciona que Cristo nació en septiembre, en la fecha de los tabernáculos. Nacimiento de Jesús antes de la muerte de Herodes, probablemente el año quinto o cuarto antes de Cristo. Y en Mateo 3 nos habla también de la situación del bautismo, que más o menos esto fue a los 30 años de edad. La que sigue, por favor. Tony. Si me permiten, ¿la puedes Sí. regresar, Mir? Fíjense muy bien, Lupita nos acaba de enseñar que Cristo nace en septiembre, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir fijando de acuerdo a las fiestas del Señor. Y en las fiestas del Señor, en la fiesta de tabernáculos, es cuando nace Cristo. Él es concebido, la concepción de Cristo es en diciembre, pero Él nace en septiembre. ¿Por qué no sabemos la fecha exacta? Sería bueno, de acuerdo a la historia que hoy nos domina prácticamente, tenemos la fecha del nacimiento de Cristo, pero en el tiempo de la fiesta de Hanukkah, que es cuando se prenden las luces del templo nuevamente después de que lo volvieron a ungir. Entonces es la fecha de la fiesta de la luz, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ver poco a poco. No queremos que tengan aquí alguna diferencia. Normalmente sabemos que es el 25 de diciembre, pero es en esa fecha también en donde los judíos conmemoran lo que es la fiesta de las luces, la fiesta de la luz con la Januquía, o sea, la menorá de 9 brazos. Todo lo vamos a ir viendo poco a poco. Y cualquier cosa, por favor, levanten la mano también si no han entendido. Y con mucho gusto se los vamos explicando. Gracias, Lupita. Ujú. Gracias, Tony. Bueno, aquí nada más vamos a hacer una reseña muy, muy, muy general para poderlos ilustrar. Yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Desde el origen cero o nacimiento de Jesús hasta en este caso el milagro de las cañas, cómo van pasando todas estas situaciones, la línea de tiempo de la vida de Jesús. De 0 años al nacimiento, que es la primera parte, en la parte, si me la marcas, Mir, porfa, en la parte superior del lado izquierdo. Después nos vamos a la parte de abajo donde dice 2 años, masacre de Herodes, Herodes el Grande y los primogénitos. Acuérdense toda esta historia de Herodes que quiere matar a todos estos pequeñitos para también matar al niño Jesús. No nos vamos a enfocar ahorita en esto, no es el tema ahorita hablar de esto, sino de darles una introducción general de los tiempos. Después arriba tenemos la infancia de Cristo, la historia sobre la infancia de Jesús. No se habla mucho de la infancia de Jesús, pero sí se habla cómo a los 12 años ya él estaba con la gente en el pueblo en la primera aparición en público que hace Jesús a los 12 años con los doctores de la ley. También en la parte superior dice de los 12 a los 30 años, él vive en Galilea aprendiendo el oficio de José. Acuérdense que su padre era carpintero y él estaba siempre trabajando con ellos en una familia común y corriente. Y después en la parte de abajo viene la parte maravillosa del bautismo de Jesús. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Todos lo sabemos, pero a veces mezclamos los eventos y aquí nos los lleva en orden. Después viene la parte de Jesús y sus discípulos. Jesús escoge a 12 apóstoles para dirigir su iglesia. Eso lo vamos a ver el próximo martes. Hoy, no hoy vamos a llegar nada más hasta el bautismo de Jesús. Y después viene el milagro de las cañas, el milagro de Jesús, conocida como la pesca milagrosa. Eso también lo vamos a ver la próxima clase. Hoy solamente vamos a ver los primeros 6 recuadros. La que sigue, Mir. A ver, vamos a entender que nosotros para unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento lo vamos a hacer desde Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y después pasan 400 años de silencio donde no hay un solo profeta y donde no se está predicando ya de la palabra del Señor, sino que están envueltos en guerras que vamos a ver en el grupo de los jueves.
Al final de Malaquías 4:5 está diciendo, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de sus hijos hacia los padres. De lo contrario, haré caer maldición sobre la tierra. Con esta promesa, Dios nos garantiza la bendición que tendríamos después de 400 años de silencio en la tierra, y no habría quien predicara de la palabra durante este tiempo. Y hablamos que por las diversas guerras que vamos a conocer ahora, estamos saliendo del imperio persa, porque vamos a entrar ya al imperio griego y después al romano, ¿ok? Lo que me interesa en la lámina de abajo es que con esta introducción que hay en Malaquías 4:5, sabemos que el Señor va a enviar a Elías, ¿ok? Sin embargo, si ustedes ven en la parte de abajo del recuadro verde, se van a dar cuenta que dice, este versículo se refiere a la segunda venida de Cristo. Quiero que lo entiendan muy bien, ¿sí? No vamos a mezclar historias. Nosotros apenas estamos entrando en el Nuevo Testamento y encontramos en Internet cosas que después nos desvían la atención del mensaje del Señor. Este versículo se refiere a la segunda venida de Cristo y al papel que jugaba el profeta, jugará el profeta Elías en la preparación para este evento. También destaca la importancia de la reconciliación y la unidad en la familia y en la sociedad. Esto no puede ser. Les voy a explicar por qué. Si yo voy primero a Malaquías y está mandando el Señor a Elías, yo sé que en Mateo 11:4, no, perdón, 11:11, me voy a ir desde 11:10. El Señor ya está hablando a través de Jesús de este Juan el Bautista. Juan el Bautista se encuentra en este tiempo en la cárcel y se están dando cuenta de cómo están habiendo muchos milagros y Jesús le está diciendo desde el 11:4, Jesús les dijo, porque le preguntaban si él era el Mesías, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia, o sea, el evangelio. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Cuando están estos discípulos de Juan preguntándole a Cristo si él es el Mesías, él contesta eso, tienen que avisarle ese mensaje a Juan, el Bautista, que está encarcelado, ya veremos después por qué, y va a seguir hablando Cristo a partir de Mateo 11:10. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, él preparará el camino delante de mí. Les digo la verdad, de todos los que han visto, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante del reino de los cielos es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar, hasta ahora el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es el Elías. Quiere decir que Juan el Bautista tiene el espíritu de Elías. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parecen a los niños que juegan en la plaza y se quejan ante sus amigos. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Juan el Bautista está abriendo el camino. Con la predicación de Juan el Bautista, hablando del Mesías, está predicando que ya está aquí, este Jesús le está mandando mensaje, ya llegó, sí, ya estoy aquí. Y Juan el Bautista después le va a dar la órdenes a sus apóstoles de que lo sigan, ¿ok? Él tenía seguidores, ahora van a ser estos seguidores de Juan el Bautista, seguidores de Cristo. No nos podemos ir hasta el Apocalipsis y pensar que Elías en el tiempo del Apocalipsis, porque es uno de los dos testigos, va a hablar para que regresen los corazones de los padres hacia los hijos. Él va a hablar en el Apocalipsis. Elías, no el espíritu de Elías en el Juan el Bautista. Elías va a hablar de juicio, ¿sí? Y lo que nosotros estamos apenas iniciando es
que el Señor está diciendo, si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, Él es el Elías, o sea, Juan es Juan el Bautista, aquel que los profetas dijeron que vendrían, ¿sí? Entonces, quiero que veamos que no siempre lo que está en Internet va a ser favorable, tenemos que aprender a leer la Biblia y tenemos que tener discernimiento. Juan el Bautista es esperado, perdón, Elías es esperado hasta la fecha por el pueblo judío en el tiempo de la Pascua. Le reservan inclusive un lugar en la mesa de Pascua y los niños salen a gritar a la calle, Elías, Elías, para ver si llega el profeta Elías, ¿ok? Entonces es una enseñanza que tienen los niños de hacerlo siempre. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ok. Del lado derecho está, otra vez, vamos a ir viendo hacia abajo la numeración. En el año 400 años está el periodo de silencio. Acuérdense que este tiempo que transcurre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el periodo en que Dios prepara todo para la llegada de Jesús y la propagación de todo el Evangelio en el mundo. Sí, tiene que entrar el Imperio Romano para que esto suceda. En el año 538 a.C., el imperio persa, con Ciro, nosotros ya lo conocimos, a Ciro el persa, que él prácticamente va a ser una imagen de un precursor que está usando el Señor, un líder para que el pueblo judío regrese nuevamente a Jerusalén. Y es cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, que es lo último que estamos viendo. Judea era una provincia persa. Ahora en el 331, con el imperio griego, perdón, Alejandro está en minúscula, Alejandro Magno, esta no es nuestra, esto es algo de internet que estamos mostrando que no todo siempre está bien, ¿sí? Alejandro Magno asumió el mando y conquistó el mundo debido a su influencia en la cultura griega. Va a ser apasionante ahora que vamos a entrar a esta historia. Y en el 167 a.C. están los macabeos, sacerdotes del templo del Dios Altísimo, que se convierten en reyes y sacerdotes del pueblo de Israel. Ante las autoridades de Antíoco provocaron la rebelión del sacerdote Matatías, es el sacerdote supremo, y de sus hijos. Matatías y Judas, su hijo, Judas el martillo le decían, Judas Macabeo o Judas el martillo, ellos sí fueron apasionados de defender lo que es la ley, los profetas y también el templo. Los descendientes de Matatías y los hermanos de Judas Macabeo van a ser los que van a empezar a distorsionar todo lo que es el sacerdocio y se van a convertir en reyes judíos, pero puestos ellos mismos, ¿eh? Y en el 40 antes de Cristo está el Imperio Romano, que también vamos a entrar dentro de poco. Jerusalén fue conquistada por Pompeyo el Grande. Palestina fue puesta bajo gobernadores, pero recuerden que todo el área de lo que hoy nosotros conocemos Israel, en ese tiempo le pusieron nombre de Palestina y que muchos de los israelitas en este tiempo que son mayores de edad, muchos de ellos tienen sus pasaportes que fueron palestinos, ¿sí? Pero ser palestino significa invasor. Es el nuevo nombre que después de filisteos, que era invasores, ahora tienen los palestinos en Gaza. La siguiente, por favor. Bueno, esto es parte de lo que ya explicó Tony en Mateo 11:9, pero quisimos reforzarlo, donde dice, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo, y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías.
aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Aquí no voy a explicar más porque es justamente lo que nos acaba de explicar Tony minutos antes. Y aquí las citas importantes que tienen ustedes que tomar en consideración son Malaquías 4, del 5 al 6 y Mateo 11, 14. La que sigue, por favor. Cuando inicia el Nuevo Testamento, inicia con el Evangelio de Mateo, antes llamado Leví, y él está empezando con la genealogía de los antepasados del Mesías a partir de Abraham y del rey David. Esta costumbre es común en el pueblo de Israel, ya que ellos tienen que mantener su identidad como pueblo de Dios desde su nacimiento con Abraham. En Mateo 1, del 1 al 17, se nombran a los ancestros del Mesías hasta su nacimiento. Vamos a ver más adelante también otra genealogía, pero aquí vemos dentro de la genealogía el nombre de Tamar, la nuera de Judá, a Rahab, quien fue una prostituta, a Ruth, la moabita, bisabuela del rey David, y a Betsabé, viuda de Urías, y que después fue madre de Salomón. Esta también es una imagen de internet un poco pixeleada, pero sí se alcanza a ver en donde está Abraham, Isaac, Jacob, Judá, aquí está Tamar, em, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, Salomón, aquí está Rahab, Ruth, Boz, ¿se acuerdan de Boz? Obed, Isaí, aquí está David, aquí está Betsabé, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Matán, Jacob, Natán. em, Aquí no alcanzo a ver bien, si alguien me ayuda. Mainá, Metata. Natán, Melea, Ma- Metata, ¿no? Bueno, Matata. Matata, sí. Matata, Melea, Eliakim, eh, Matat, Eli, y acá está José, aquí está María, aquí está Jesús. Y aquí en esta bonita lámina también podemos ver las mujeres en la genealogía de Jesucristo. 5, 6, 7, 8. Ujú. Bueno, muy bien. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En Lucas 1:5 dice, cuando Herodes el Grande era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro de la orden sacerdotal de Abías y su esposa se llamaba Elizabeth. También pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo del Señor porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor, el lugar santísimo que tanto nos ha explicado Tony, a quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Esta es una pareja que quisimos representar. Imagínense ustedes una pareja de esta edad, pues es muy poco probable, ¿verdad?, que pueda tener un hijo. Y bueno, Dios los bendice para engendrar al que está abajo, que es un hombre, si se fijan, con un perfil muy especial. Él era así como muy, ¿cómo decimos, Mirna? Prolijo, no le importaba, traía ahí la greña larga, la barba, y no le importaba la sociedad y lo que la gente dijera, pero él andaba caminando por todos los lugares predicando cosas maravillosas. Pero ahorita lo vamos a ver en la siguiente página. La que sigue, por favor. Así es. Siempre los consigue Mirna muy guapos, así con barbas y todos.
Sucios pero guapos todos ellos. Bueno, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Vean aquí la escena, qué bonita. Él está en el santuario y de repente se le aparece este ángel, que es el ángel Gabriel, y él empieza a hablar con él y está el incienso y hay un ambiente divino y precioso y está la presencia ahí de Dios y entonces él ve al ángel. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue el que me envió a darte esta buena noticia, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Aquí me detengo tantito. Y siempre usamos todas las presentaciones para hacer relación a lo que nos pasa. Si nosotros en muchas ocasiones no creemos las bendiciones que Dios nos manda, Dios las detiene. ¿Por qué? No es que a este hombre le haya detenido su bendición, no quiero decir eso, ni quiero confundir a nadie. A lo que me refiero es que a Dios le gusta que uno crea que está recibiendo bendiciones del Señor, tenga fe y no dude. ¿Sí me expliqué bien? No quiero confundir a nadie. Entonces, cuando este hombre ya de edad avanzada, un viejito le dice, no, por favor, ¿cómo crees que yo con mi mujer, si ya somos de edad avanzada, vamos a tener un niño, ¿verdad? Es como cuando Sara se rió de que iba a estar embarazada con Abraham y ya ven todo lo que nos sigue pasando en el 2025 en Franja de Gaza e Israel, ¿verdad? Porque no creímos lo que Dios había dicho. Parece tonto, pero no. Todas las cosas que hacemos, no hacemos, creemos o no creemos, tienen consecuencias. También Sara se rió. Zacarías se rió, dudó. Este Zacarías es el papá de Juan el Bautista. No confundir con el Zacarías que ya les explicamos hace varias semanas porque ese no tiene nada que ver con este. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señales que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! Exclamó ella. Ella no dudó, ella al contrario exaltó la bondad de Dios a pesar de la edad de la mujer de la edad que esta mujer tenía. Dice, me ha quitado la vergüenza por no tener hijos. La que Ahora, es, imagínate, se supone que bueno, en aquellos entonces y en varios de los libros que hemos leído, pues tener un hijo realmente era una bendición y ellos se habla de que realmente eran muy buenas personas y seguían todos los mandatos de Dios y para ellos, digamos que pues se sentían muy mal de no tener un hijo, ¿no? Pero pues cuando te vas a imaginar que claro. a esa edad avanzada, pues sí vas a tener un hijo, ¿no? Ahora imagínense de verdad con qué cara habrá salido Zacarías del templo y luego mudo. O sea, digo, cualquiera yo creo que hubiera salido con cara de qué pasó, ¿no? Y además a mí me encantó esta imagen porque imagínense ustedes a esa edad, habiendo sido fiel, seguramente había deseado querer ser padre, se le aparece este ángel hermoso, maravilloso que manda el Señor y le dice, vas a ser padre, ¿no? O sea, son escenas importantísimas dentro de lo que sucede. En este caso ya estamos hablando del Nuevo Testamento y aquí es como empieza toda esta historia maravillosa antes del nacimiento de Jesús. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos a otro Zacarías y otra Elizabeth que son los mismos, pero con otras imágenes. Zacarías significa Dios se acuerda y el nombre Elizabeth significa Dios es mi juramento. Cuando Herodes, que ya lo mencionó Lupita, era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías, Dios se acuerda, era miembro del grupo sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth, Dios es mi juramento, eran justos a los ojos de Dios, que es justo lo que estábamos diciendo en la lámina anterior, y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Inclusive, Tony, no sé si quieras mencionar algo al respecto
creo que inclusive desde que Juan estaba en el vientre, Elizabeth no podía tomar ni beber nada, ni una gota de alcohol, nada, ¿no? Sí, porque los escoge el Señor como nazareos, no nazarenos. Nazareno es de Nazaret. Nazareos son los que se dejan el cabello largo, son los que están consagrados para el Señor, como lo era Sansón, ¿no? Nada más que Sansón rompió todas las reglas. Y cuando ellos llegaban al término de cortarse el cabello era porque se había cumplido una meta específica pues de alguna petición, y el cabello se llevaba también al altar de los holocaustos y ahí se ponía y lo quemaban. Entonces era Ah, un ok. tiempo consagrado para el Señor. Inclusive se dice que como este Zacarías y Elizabeth son descendientes de Aarón, o sea, vienen del sacerdocio bendito, tienen que tener mucho cuidado porque son los que están directamente dentro del templo. Pero lo que sucedía aquí es que ya eran muchísimos. Y cuando estamos hablando nosotros era miembro del grupo sacerdotal, después vamos a ver, darnos cuenta que van a tener por épocas, cada grupo sacerdotal, cada familia de sacerdote va a tener que estar en el año, quizá nada más un mes o después más adelante una semana, por la cantidad de los que ya eran. Y probablemente Juan el Bautista también debió haber estado sirviendo en el templo, si no, también se dice que formaba parte del grupo de los esenios, de la gente que se mantenía en el Qumran, que así se vestían como Juan el Bautista. Sí. De hecho, creo que esta parte es súper importante para entender también un poco, poniendo en el contexto de que los papás de Juan ya estaban grandes, entonces seguramente no han de haber durado mucho tiempo vivos y él se va al desierto, ¿no? Estaba yo viendo de los nazareos que pues tenían este voto de abstenerse de bebidas alcohólicas o cualquier producto de la vid, no cortarse el cabello durante el periodo del voto y evitar el contacto con cadáveres y objetos impuros. No sé si se menciona a alguien más aparte de Sansón y Juan, Tony, que tú sepas. Cristo. Muy Eh, bien. ¿Me permites, Mir? Juan el Sí. Bautista va a morir muy joven. Juan el Bautista lo van a decapitar. Justo en la escena en la que estamos viendo en Mateo, en donde Cristo está diciendo que le vayan y le digan a Juan, Juan está encarcelado, lo encarceló Herodes, no Herodes el Grande, ya llegaremos al Herodes que lo encarceló, estaba en prisión y fue decapitado, porque la hijastra de Herodes le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista debió haber muerto cerca de los, ¿qué te gusta? 31, 32 años. 36. Sí, Mm, joven. Muy joven, Según yo, murió a los 31, 32 años, ¿no? 31, 32 años, porque se llevaba con Cristo 6 meses nada más. Exactamente, no se llevaba mucho. Y era más chico que él, ¿no? Ujú. Bueno, eran más o menos, obviamente se llevaban 6 meses, pero él murió antes. Ujú. Ok. Aquí fíjense, dice, tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Esto fue profetizado por Malaquías 4:5 en el Antiguo Testamento, como ya mencionamos, 4 láminas anteriores, Tony y yo. Y aquí les quisimos poner esta imagen maravillosa, cómo hay esta relación siempre
entre la imagen de Elías y la imagen de Juan el Bautista. Y es muy bonito como siempre hay una relación entre estos dos personajes. No sé si quieras mencionar algo más con esto, Tony. Que no se nos olvide que el que fue primero anunciado su nacimiento fue el de Juan el Bautista por el ángel Gabriel y después Jesucristo. Perfecto. Gracias. Justo aquí dice en esta lámina que cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. ¿Qué significa ser virgen para los judíos? Ser una persona que no ha tenido relaciones, pero también es ser una persona que no está menstruando, ¿ok? Debió haber tenido más o menos María entre 13 y 15 años. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Cuando María está contestándole al ángel Gabriel, dice: pero ¿cómo podrá suceder esto? Soy virgen, o sea, soy una mujer no casada. El ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero le ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y María respondió: soy la sierva. Escuche bien esto, hermano, por favor. Soy la sierva. Estoy a las órdenes del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Cuando nosotros vamos también a Mateo, está un canto que se le llama Magnificat. Es una canción de alabanza de María hacia el Señor. Pero quiero que entienda una cosa: está adorando a Cristo. La mamá del Señor está adorando a Cristo, a su bebé, porque sabe que es superior a ella, ¿ok? Ella está sometida al Señor al igual que usted y yo. Y dice así: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra con Dios, mi Salvador, mi Yeshua, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Y su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos te despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Ella, con esta alabanza, hermanos, está reconociendo que Cristo, que es su Salvador, que Yeshua es superior a ella. Nosotros no podemos adorar a María. María está adorando a Dios, está adorando a Jesús, ¿ok? Gracias, Mir. Sí. Bueno, y en esta lámina vemos que en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 39, 45 y 56, se describe la visita de María a su prima Isabel, Elizabeth, quien también estaba embarazada. El diálogo entre ellas se encuentra en Lucas 1, 42 al 45 y el 1, 46 al 55.
En Lucas 1:42 a 45, Elizabeth le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura en mi vientre saltó de alegría. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Luego en Lucas 1 del 46 al 55, María responde con el Magnificat, un cántico de alabanza a Dios que ya nos explicó Tony. Y pues la verdad es que es algo súper lindo porque imagínense que a ambas se les aparece Gabriel y bueno, pues yo creo que tenían mucho que platicar, ¿verdad? Lupis, creo que ya se nos fue o tiene silenciado el micrófono. Perdón, que si me regresas la anterior, es que tenía silenciado el micrófono. Antes de seguir con con la que sigue, me quisiera hacer una referencia a las frases que se dicen entre estos personajes, ahora sí del Nuevo Testamento. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Eso también se aplica a nuestros días, se aplica a nosotras, también se aplica a los hombres, obviamente. Pero acuérdense que hace rato mencioné que la que más feliz se puso cuando supo que iba a estar embarazada era Elizabeth. Zacarías como que dijo, no, no puede ser, no lo creo y lo dejaron mudo. Pero esta mujer no, esta mujer creyó, exaltó a Dios, dijo, gracias porque me has concedido ser mamá, pero además le dice, bienaventurada la que creyó porque se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Está hablándole a María, está diciendo, tú le estás creyendo lo que Dios dice que va a hacer en tu vida. Entonces, en esta parte tenemos que tomar en consideración a estas dos preciosas mujeres que a pesar de sus circunstancias únicas en este mundo, le creyeron al Señor. Una mujer de más de 75, 80 años iba a ser mamá de Juan el Bautista y una mujer de 13, 14, 15 años máximo, que no había tenido relaciones con ningún hombre, iba a ser la mamá de Jesús. Las dos estaban experimentando un milagro. Las dos estaban experimentando una cosa especial, iban a ser instrumentos del Señor. Entonces, no olvidemos en esta parte esto que mencionan en Lucas 1 del 42 al 45 que dice, bienaventurada la que creyó. Si nosotros creemos, seamos hombres o mujeres, seguramente Dios nos concederá todas las cosas que le hemos pedido. Pero si dudamos, nos van a dejar mudos como Zacarías y a lo mejor no por unos cuantos meses. Entonces, tengamos cuidado también de ese tipo de situaciones porque Dios conoce nuestro corazón y este ejemplo de las dos mujeres que tuvieron un milagro maravilloso a mí se me hizo precioso. La que sigue, por favor. Ahora sí, en Lucas 1, 33, cuando le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha conseguido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Eso ya lo mencionamos un par de láminas anteriores. Imagínense esta imagen preciosísima también de este ángel divino en el cuarto de esta jovencita. Y bueno, como dato adicional, los versículos bíblicos que relatan el nacimiento de Jesús se encuentran principalmente en los evangelios de Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, en el capítulo 2, versículo 23, y Lucas 1, 26 y 2, 52. Estos pasajes describen la concepción virginal de Jesús por obra del Espíritu Santo, su nacimiento en Belén, la visita de los pastores y los magos, y la posterior persecución por Herodes y la huida a Egipto. No lo detallamos porque todos conocemos la historia, es muchísimo lo que tenemos que ver en cada clase, es nada más un recordatorio lo que sucedió y por eso lo pusimos por si lo quieren ver con más detalle, aquí están los versículos. La que sigue, Mir, por favor. Bueno, Tony, ¿nos ayudas? sí, tenemos esta genealogía en el libro Rosa.
Y yo quisiera que vayamos de izquierda a derecha en la parte de hasta arriba. Nosotros vamos a comprobar los derechos de Jesús al trono de David, aquí en la tierra. Obviamente él ya está en el trono en el cielo, ¿sí? Entonces, ahorita, si vemos hasta arriba, la genealogía viene desde Adán. Y nosotros lo tenemos en la línea rosa, justo que sus descendientes, a partir del hijo de Adán, Set. Recuerdan que este hijo lo tiene también con Eva. ¿Por qué hago la aclaración? Porque tuvo a Caín, a Abel, muchos hijos y muchas hijas. Que obviamente, hermanos, porque no hay población en la tierra, es a través de ellos que se está teniendo la descendencia. Cuando Adán vuelve a tener relaciones con Eva, va a tener a Set. Eso lo vemos en Génesis y ella está dando, agradeciéndole al Señor que nuevamente, que sabe que a través de él viene la bendición, ¿sí? Y viene su hijo Enos, Cainán, Mahalalet, Jared, Enoc, el que fue traspuesto. Matusalén, Lamec, nos recordamos de Noé, pero aunque nosotros sabemos que Noé tiene a Sem, a Cam y a Jafet, nosotros nos enfocamos en Sem, a través de Sem, que significa nombre. Dios le va a poner nombre a su descendencia, ¿sí? A su pueblo. Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, que a través de Peleg, recuerde que se divide la tierra. Y también es el tiempo en el que vienen las diversas van formando los continentes. Uno antes, perdón, Mir, en Eber, de él van a descender los hebreos. Ragau, Seruj, Nacor, que es el papá el papá de Taré, el papá de Abraham, y Abraham es papá de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá, Jacob de Judá. y Fares, Rom, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón, Booz, se casa con Ruth, la moabita, y van a tener a Obed, y Obed va a tener a Isaí, que es el papá de David. Nosotros sabemos que David tuvo 25 hijos con diferentes esposas. Lo que nos importa a nosotros del lado izquierdo es el linaje real hasta Jesús, que es el rey de reyes, ajá, y es a través de Salomón. ¿Se acuerda que nosotros, en el lado izquierdo, Mir, que nosotros vimos todo lo que es el reino dividido que inició con Roboam y Jeroboam? Jeroboam. Jeroboam no está ahorita porque no nos interesa él. Roboam es el descendiente de Salomón y después hacia abajo tenemos Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías. Son todos los reyes que estuvimos estudiando junto con los profetas, ¿ok? Vamos a llegar a Josías, que fue un chico que a los 8 años empezó a reinar y que lo hizo magníficamente bien, y a Joacás, Joaquín, Jeconías, Salatiel, a Zorobabel. Recuerda que estuvimos ahorita hace poquitito con Zorobabel, que él es el líder, ya no se le llama rey, no pueden llamarle rey porque ahorita estamos viendo que está reinando los medopersas en el tiempo histórico en el que nos encontramos, pero Zorobabel está regresando con una porción del pueblo de Judá que había sido deportado a Babilonia. Después va a ser con Esdras y después con Emías, que no son de la descendencia de David. Viene Abiú, Eliakim, Azor, Sadoc, Kim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, fíjese, y José. José, el papá del Señor Jesús, ¿ok? Y del lado derecho vamos a tener Jesús a través de la simiente de la mujer. Recuerda que usted Génesis 3:15, que dice el Señor que este es el protoevangelio. Sí, o sea, el primer evangelio en donde está diciéndole el Señor a María, perdón, a Eva, que de su descendencia va a venir el Mesías y que al final prácticamente, aunque Satanás le moleste en el calcañar, pues el Señor realmente lo va a destruir, ¿sí? Génesis 3:15, quiero que lo voy a leer de una vez, perdóneme, para que sea más correcto. Recuerde, se llama protoevangelio, primer evangelio.
Génesis 3:15 es cuando ya caen en maldición el hombre, Satanás y la mujer. El Señor los maldice, pero a ella en particular le está diciendo, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor Dios le advirtió. Ya sabemos que puede comer de todo, ¿sí? Eso está en Génesis 2 y en Génesis 3:15 dice a la mujer, por lo que has hecho por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales. Perdóneme, esto se lo está diciendo a Satanás. Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Ahora sí, Génesis 3:15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Realmente la cabeza lo está destruyendo por completo Satanás. Recuérdese que está destruido Satanás por Jesucristo, perdón, por la simiente de la mujer. Y aquí estamos viendo que el Señor está utilizando a María. Pero María tiene su descendencia, la genealogía de María viene a través de Natán. Y cuando llegamos con todos estos personajes bíblicos, aunque hay otro Zorobabel, fíjese muy bien, después de Natán hasta abajo dice Neri, y después viene arriba Salatiel y viene otro personaje que se llama Zorobabel. No, después se está confundiendo en líneas genealógicas que del mismo Zorobabel viene José y María. No es así. Hay dos, hay homónimos o tocayos, como usted le quiera decir, pero no son el mismo Zorobabel. Y María, su papá se llama Elí, y de ella prácticamente en esta unión de la tribu de Judá, de José y María, viene el rey de reyes, señor de señores, que tiene derecho a Jesús al trono de David, ¿sí? Perdón, ¿se entendió? Necesito. Sí, sí, no se entendió súper bien. Sí, ok. Ujú. Entonces dice hasta abajo, oíd ahora casa de David, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso está desde Isaías 7, 13, 14, ¿eh? Y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios morando en medio de nosotros. ¿Quién es el Emanuel? Es el tabernáculo. Ahora el tabernáculo del Señor somos nosotros. Y está morando en medio de nosotros, está morando en nosotros. ¿Alguna pregunta? No, no sé si quieras leer esa parte nada más de la derecha y la izquierda, Tony. De la derecha dice, vamos a ir primero con José, Mateo 1, del 1 al 16, la genealogía de Jesús desde Abraham, a quien Dios declaró, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, Génesis 12, 3. José de la casa real de David fue el último heredero potencial al trono de David hasta la anunciación de María. Lucas 1, 31, 33 y Mateo 1, 17 registran los nexos de Jesús con los antecesores en cuanto a la carne, que eso está en Hechos también 2, 29, 30. Y del lado derecho, hablando de María, en Lucas 3, 23, 38, la genealogía de María, desde su padre Elí hasta Dios, ambos, María la Virgen, madre de Jesús, y José su padre por la ley. Eran descendientes de la casa real de David. José descendía de Salomón, hijo de David, y María descendiente de Natán, hijo también de David. El ángel Gabriel le anunció a María que el niño nacería, la simiente de la mujer. Fíjese bien, ahí dice 3, Génesis 3:15, le sería dado el trono de David. También se repite en Lucas 1, 26, 35, pero nosotros vemos desde Isaías 9, 6, 7, ¿sí? Que está anunciando el nacimiento de nuestro Señor ya más claro que Génesis 3:15. Y durante todo el tiempo fueron hablando de la descendencia del Mesías y sin embargo no se entendía claramente de quién nacería. ¿Por qué? Porque a partir de Zorobabel, que está del lado izquierdo de la descendencia de Salomón, ya no se les nombraba reyes, ¿ok? Vamos a ver que durante todo este tiempo
no se les va a llamar reyes, y los macabeos van a suplir el trono del rey David, se van a poner ellos como reyes, ¿ok? Gracias. Tony, ahí, por ejemplo, no sé si pudieras mencionar que a lo mejor mucha gente también tiene la duda, no sé si sea por las traducciones o por qué se le llama, o sea, está esta parte y llamará su nombre Emanuel, pero nosotros lo conocemos como Jesús, porque Emanuel se refiere a Dios con nosotros, ¿no? Ajá, sí, y también nosotros vamos a ver que en la primera traducción, cuando lleguemos a la traducción al griego koine, como acabas de decir hace poco, griego común, vamos a estar viendo ya en el tiempo de los romanos, aunque quien lo mandó a traducir fue Alejandro Magno, lo vamos a ver cómo se utiliza Yeshua. el griego koiné en el tiempo de Jesús y que evidentemente los israelitas han tenido que ser políglotas de mucho tiempo atrás, ¿sí? Han tenido que aprender el arameo utilizado de manera común, el hebreo para dentro de las sinagogas y el griego koiné para poderse relacionar pues con la gente que los está gobernando en este tiempo. ¿Qué pasa con las traducciones, Mir? Esta parte de Emanuel es Dios con nosotros o Dios morando en medio de nosotros y Yeshua o Jesús, Jesús es en griego, Yeshua es en hebreo, es Salvador, salvación, ¿sí? Ujú. Entonces, vemos que en Isaías se está utilizando Emanuel, pero vemos que sabemos que es la referencia directa al Mesías. Y el tabernáculo estuvo en medio de ellos. ¿Recuerdas que estuvo en el desierto morando en medio de ellos? Después el templo ha sido pues su santuario. Y hoy que no tienen el templo, anhelan tenerlo porque están buscando nuevamente a Dios a través de un santuario hecho de manos humanas. ¿Cuál es el tercer templo del Señor? Nosotros. Nosotros somos el tabernáculo, el templo del Señor. Y no nos hemos puesto en orden en ese sentido como deberíamos guardar y cuidar el templo del Señor. Gracias, Tony. Y antes de que cambies la lámina, otro dato interesantísimo con lo que mencionaste de Isaías 9:6-7. Acuérdense que Isaías nació en el 765 antes de Cristo. ¿Sí? Estaba yo buscando Isaías aquí en la línea para que ubicaran desde dónde se menciona el nacimiento de Jesús en la línea genealógica. ¿Por Pero dónde andará Tony? no, Isaías no está en esa línea genealógica, No, pero por el tiempo me refiero. ok, En el hay que ir 765 estaría por, en el tiempo prácticamente ahorita permíteme tantito. en la línea azul, ¿no? Sí, en En la la línea parte de rosa. arriba. En la línea, sí, Sí, pero en la no, en línea, la línea azul te está refiriendo al rey que estaba en ese tiempo, ajá, es pues antes de Salomón, antes de Salomón, antes ajá, de David, antes de Saúl. ok, para que más o menos vayan viendo desde dónde se Por veía aquí. todo, exactamente, ahí donde tiene Mirna el cursor que dice Salomón. Ah, Desde, mira, desde ahí ya se estaba mencionando el nacimiento de Jesús y vean el tiempo y la cantidad de generaciones que pasaron. Son 765 años antes de Cristo. a ver, me equivoqué. En Isaías 1 dice, estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años de Usías. Tendríamos que buscar al rey Usías del lado izquierdo, por favor. Jotam, Acaz y Ezequías. Están aquí abajo Ezequías del era lado rey de izquierdo. Judá. Ujú. Ezequías eran reyes de Judá. Entonces, del lado izquierdo, nosotros tenemos que buscar en la Ahí línea mero. de Salomón al rey Ezequías. ¿Ok? Está Jotán, ajá, Ujú, Acaz y Ezequías. En ese ujú. tiempo, Lupita. En ese tiempo. Marisela está preguntando aquí, ¿Jesús es su nombre como hombre y Cristo? Jesús es la traducción de Yeshua, que es Salvador. Cristo también es en griego. Ujú.
El Cristo es el ungido. Ok, sí, son tres traducciones diferentes. Sí, o Ahora sea, sí, lo importante aquí es ver la cantidad de generaciones que pasaron antes de que naciera Jesús y ya se estaba anunciando la llegada de Jesús. Estamos hablando 765 años antes de Cristo. sí, o sea, es mucho, ¿no? Ujú. Es O sea, muchísimo. son 7 siglos, son casi 8 siglos. Sí, 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 Muy sí. Ahí bien. nomás, ahí Ahí nada nomás. más para que nos demos una idea. Muy bien. ¿Nos ayudas, Leti, por favor, con esta, Sí. con la 20? Sí. Bueno, habría que preguntarle a Marisela si quedó clara esa parte del nombre. Estás en mood, Marisela. Alguien puso en azul, Jesús es un nombre como hombre y Cristo, signo de interrogación. No sé quién lo escribió ahí. Y es lo que acabo de decir de Marisela. Ah, Cristo es sí. el ungido y es en griego. Bueno, lo que quita a Marisela el micrófono, si lo puedes quitar, al rato nos preguntas si quedó clarito. ¿Nos ayudas, Leti? Sí, bueno, casi como acaban de mencionar, entre las tantas profecías sobre el nacimiento de Jesucristo, vemos la del profeta Miqueas, escrita siglos antes del acontecimiento, que dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto lo podemos ver en Miqueas 5:2. El Señor había prometido y en el momento indicado llegó. Esto lo vemos en Gálatas 4:4, que dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No antes ni después. Dios nació en el día planificado. Aquí hay una lección esencial extraída de la historia del nacimiento de Jesús. Dios siempre cumple su palabra. Él prometió el nacimiento de su Hijo. Aunque Jesús nació como un niño de carne y sangre, su fuente fue el Espíritu Santo. En Mateo 1:20 nos dice más acerca del origen de Jesús. Mientras consideraba esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. El bebé Jesucristo nació en un lugar simple, en una familia humilde, sin pompas o privilegios. En Lucas 2:7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. También podemos ver que dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso fue el rechazo de Jesús cuando empezó su ministerio, y eso lo seguimos viendo hoy en día, que mucha gente sigue sin recibir a Jesús. ¿Quién imaginaría que para salvar al ser humano Dios estaría dispuesto a encarnar a su único hijo a fin de que viviera entre nosotros como uno de nosotros, pero sin pecado? La que sí. Gracias, Leti. Gracias. Dice, seguimos con el nacimiento de Jesús, el Mesías, Mateo 1, del 18 al 24. Y dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva adentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo.
y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Aquí me quisiera yo sobresaltar que cómo Dios sabe, o sea, aquí Dios sabe los pensamientos de José, ¿no? Sabe nuestros pensamientos, nada le es oculto, manda mensajeros para, pues, quienes seamos merecedores de eso, para decirnos, no, esto no lo hagas, no, tu pensamiento está equivocado. Bueno, es parte de nosotros ya, es la función del Espíritu Santo sacarnos del camino equivocado cuando nosotros podemos pensar cosas equivocadas. Y aquí Dios envió a un ángel para corregir los pensamientos de José. La siguiente. Que también era Gabriel, ¿no? Sí, 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 acuérdense que le sale el ángel mensajero y lo vimos, Sí. lo conocimos desde el tiempo del profeta Daniel. sí. ¿Ibas a Sí, mencionar algo más, Tony, al respecto? No, era exactamente lo que acabas de preguntar, Ok. de reafirmar, perdón. Estás en silencio, Lupis. Si te regresas, Mirna, es que la puse en silencio. Si te regresas una, también lo que mencionó Connie, que me llama mucho la atención y que es muy cierto, cómo Dios manda mensajeros para hablarnos y decirnos cosas y a veces en la noche sentimos cierto tipo no de mensajes, sino cómo el Espíritu nos habla y nos dice lo que sea, mañana, no sé, Pues ten no cuidado tengas con miedo, como esto. dice ahí, no tengas miedo. Exactamente, o haz el otro, no tengas miedo, o confía, o yo estoy contigo, o no sé. Todas esas cosas a veces las tomamos como muy a la ligera, pero Dios nos habla y sobre todo en la noche. Habemos muchos que nos despiertan a las 3, 4 de la mañana y de repente te hincas a orar un rato y sientes pensamientos muy especiales que te mandan. No sé si les ha sucedido, a mí me pasa muy seguido y de repente dices, no sé, ora por esta persona, o ten cuidado con esto, o cuida tu salud o busca a tus padres o lo que se les ocurra. Entonces muchas veces Dios nos habla en sueños, nos habla a través de sus ángeles y es muy importante y muy linda la historia que nos acaba de explicar Connie, porque imagínense la paz que recibió José para poder llevar a cabo esta misión, ¿no? Para un hombre debe haber sido muy, muy difícil. Si los hombres en la actualidad son complicados, imagínense cómo eran antes, todavía mucho más rudos y mucho más, eh, no sé, como Sin 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 alusión a los alusiones a los presentes. presentes, pero me refiero que sí es difícil que un hombre en este sentido diga, sí, ok, me voy a quedar con esta mujer que está embarazada y me voy a casar con ella, ¿no? Tampoco es cualquier cosa. O sea, es una situación especial. Imagínense la paz que este ángel le dio a este hermoso José que está acostado ahí, de decirle, tú no te preocupes porque yo estoy contigo, ¿no? Entonces, esa imagen también nos gustó mucho por eso. Bueno, ya ahora sí, la última para terminar en tiempo. Y bueno, aquí les quisimos poner esta hermosa imagen que ya mencionó Tony en la genealogía. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la traducción Reina Valera 60. Cada Biblia tiene sus versiones distintas, por eso unas son de una manera, otras son de otra, pero todas las Biblias, bueno, son similares, pero las versiones son distintas. Vean el hermoso bebé con esta hermosa pareja, imagínenlo naciendo en este pesebre, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores,
de una manera muy simple, muy sencilla, sin lujos, pero con un amor increíble en esta pareja, con una confianza de parte de José hacia lo que Dios le dijo que sucedería con María. No era su hijo y lo estaba aceptando. Y obviamente después, bueno, pues ellos pudieron tener una vida de pareja y realmente fue usado por Dios para que este bebito hermoso creciera y se convirtiera en Cristo nuestro Señor. Y como se darán cuenta, apenas llegamos al nacimiento de Jesús, todavía no empezamos con el Nuevo Testamento y ahora se dan cuenta por qué tenemos que ir partiendo el Nuevo Testamento pedazo por pedazo, porque es realmente extenso y lo más importante es que ustedes vean los puntos más importantes de cada capítulo y de cada personaje. Vamos a seguir viendo todos los personajes, los más importantes del Nuevo Testamento. Estamos muy contentos de ya haber llegado al nacimiento de nuestro Señor, porque eso nos cambia la vida y Jesús viene a cambiar todas las cosas que estaban mal hechas o mal manejadas o mal entendidas por todos los seres humanos en el Antiguo Testamento. ¿Sí, Tony? En Jeremías 24:7 dice, les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Entonces empezamos ahora sí con las ligas mayores de la Biblia. Preguntas, ¿Dudas? dudas, pregúntale a Tony. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, pues esperemos que esta introducción al Nuevo Testamento les haya gustado mucho como a nosotros también. La verdad es que estamos muy, muy contentas de empezar con esta nueva temporada, vamos a decirle así, con esta nueva temporada, con este Nuevo Testamento que es tan hermoso, en donde nos deja enseñanzas maravillosas y que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Nosotros, ténganos paciencia porque también nosotros estamos aprendiendo. Este, gracias, Tony. Gracias, chicas, por la presentación. Y gracias a todos los que están viendo la clase y a los que van a ver la repetición. También muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches, que descansen. Buenas Buenas noches. noches.